¿Qué tal, amigos de Secretos de Asturias en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias? Hoy os vamos a sorprender de lo lindo en nuestro Secreto de Asturias porque hemos venido a uno de los palacios más asombrosos de nuestro Principado, que es el Palacio de Gobiendes, que también vamos a conocer de la mano de una de las personas, de uno de los miembros de la familia propietaria, que es Javier Blázquez. Bueno, aquí tenemos restos romanos de una zona llamada Ovalia, que ahora es un pueblo, ¿no es así? O sea que el castillo, o lo que podemos denominar el Castellum de Ovalia, estaba ubicado en la base de lo que es la torre del siglo XIV, que vamos a ver, y también saber que el rey astur-leonés Ordoño II lo dona a la Mitra obetense junto con el monasterio de Gobiendes, ¿no es así? Y el propio Castellum. O sea que es un lugar histórico, pero de muy atrás, ¿no? Sí, sí. También Felipe II, ¿no? Creo que interviene. Sí, Felipe II lo dona, lo vende a Gonzalo Ruiz de Junco. Sí, que era un alférez mayor de este coto, ¿no? De este coto. Me muero por conocer vuestro palacio. ¿Vamos allá? Vamos allá. Bueno, llegado a este momento, Javier Blázquez, tenemos que hablar, somos dos, pero hay otro invitado más, ¿no? Que es tu... Sí, mi tío, Luis Blázquez, que era el antiguo propietario del palacio. Un prestigiosísimo abogado obetense, aunque colegiado en Gijón, falleció en el año... En el año 2016. Y era un personaje increíble, creo, ¿no? Así es. Muy caritativo, pero un gran coleccionista. Gran coleccionista de obras antiguas, sí. Y más contemporáneas, porque aquí tenemos un Dalí. Efectivamente. Vamos a... Este Secretos de Asturias va a ser muy especial, ya os aviso, ¿verdad que sí? Porque vamos a ver pues muchísima vida, ¿eh? Aunque él no esté, yo he estado contigo, como sabemos, ¿no? Hace unas semanas y lo he notado por aquí. Bueno, muchas gracias, Javier, por abrirnos la casa, vuestra casa familiar, ¿no? La casa de vuestro tío, del cual, por cierto, en la fachada está su escudo, ¿no? Junto con el anterior propietario, el original, ¿no? Ruiz de Junco, sí. Vemos otro escudo aquí enfrente, que es... Y también es de los Blázquez, sí. Efectivamente, como el de la fachada. Vemos también una serie de piezas asombrosas, una armadura, bueno, esta especie como de zona que distribuye el espacio, una especie de corral aquí abajo. Un corredor y abajo el patio central de la casa. Vamos a conocer más detalles. Bueno, este palacio me parece a mí que nos va a dar muchas alegrías porque en este caso vamos a hablar de algo que es sorprendente, como esta mesa... Mesa de madera de Guinea. A ver, cuéntame. Pesa 1 tonelada. Sí. Y se subió hasta aquí desmontada, se montaron las patas, posteriormente ya en el salón. Esto es una pieza. Sí, es una pieza. No es un árbol, ¿no? Sí, ya te digo, sobre 1000 kilos pesa la mesa. ¿Y tú viste cómo la trajeron hasta el salón? ¿Cómo? Pues a través de mucha gente y unos rodillos de madera fueron subiéndola por las escaleras. Bueno, hacéis muchos eventos aquí familiares, ya no hay tanta familia, ¿verdad, Javier? ¿Qué más tenemos? Tenemos muchísimas piezas interesantísimas, obtenidas pues a través de la compra. Una colección de vargueños importante. Efectivamente. Entre otras piezas curiosas, este relicario, ¿no? Barroco. Muy bonito. Pues sí, Santa Chiara, o sea, Santa Clara. Bueno, una de las piezas estrellas de la casa. De cola. Sí. Que estuvo en el Hotel Reconquista de Oviedo. ¿Pero qué me dices? Sí, sí. ¿De verdad? ¿Suena y todo? Sí, sí, va perfectamente. Sí, sí, sin problema. Maravilloso, maravilloso. Sí. Este vargueño es muy bonito, como puedes ver. Tiene esas conchitas veneras. Sí, tiene unas conchitas, sí. Porque estáis en pleno Camino de Santiago, Gobiendes. Y si se cierra, también se ven... Y aquí también tiene. También estas conchas veneras. Como, pues eso,
formando parte de ese ajuar de los quizás peregrinos ilustres. ¿Dónde se pudo haber adquirido este vargueño? Esto creo que lo compró en Durán, en una casa de subastas de Madrid. En Madrid. Bueno, me has traído a un sitio que es... Es la capilla del palacio. Estamos en la tribuna, como los señores. Estamos en la tribuna, efectivamente. Ellos accedían directamente, ¿no? Desde el salón. Sí, desde el propio salón podías acceder aquí a escuchar la misa. Claro, pero no lo vamos a contar hoy, porque vamos a hacer otro programa. Sí, perfecto. Y en las próximas semanas veremos pues, cositas de la capilla, detalles que son muy interesantes, y el jardín, que es impresionante. Bueno, ¿dónde me traes ahora, Javier? Pues aquí esta es la habitación principal de la casa. Bueno. Un brasero que era para calentarse. Claro. Y enfrente tenemos emplomado los apellidos de la familia Blázquez Fabián. Blázquez, los 6 rodeles, y el otro es el Fabián. Fabián, el otro escudo. Sí. También rodeado de, bueno, pues de bellezas, ¿no? Por ejemplo, ese armario muy interesante. Aquí está todo con casullas de iglesia. Están impecables. Sí, sí. Bueno, esta es otra de las estancias de esta habitación principal, ¿no? Perfecto. Y aquí veo una foto actual de este señor que es... Don Luis Blázquez, que era mi tío, que era el propietario de la casa. Y aquí está con 2 amigos. Y compañeros, por lo que veo, compañeros, porque la señora lleva una... y el señor también lleva una toga, ¿no? Seguro que en la colegiación de alguno de ellos, ¿no? Probablemente. Seguramente. Don Luis, que está usted aquí con nosotros, y es que es una forma de estar vivo. ¿Qué más tenemos curiosidades? Pues, por ejemplo, a ver... Aquí tenemos un trabajo de las monjitas. Sí. Un bordado hecho. Muy original, ¿eh? No hay nada comparable a la paz de mi viaje. Pues la verdad es que las monjitas... Y aquí tenemos el tiro de una chimenea. Esto es sorprendente. Que es la base de un altar volteada. Porque tiro tiene, ¿eh? Sí, sí, tiro tiene, funciona perfectamente. O sea que esta es la base de un altar volteado. Exacto. Muy curiosos también los calientacamas, ¿eh? Y estos son calientasábanas. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿dónde me traes ahora? Mira, esta es una habitación que usaba él para recibir a la gente, dado que mi tío era abogado, y aquí trataba temas de clientes. Claro. Aquí tiene una chimenea, que es original de la casa. Sí. Y luego la curiosidad, una de las curiosidades, secreto prestoso, señores, es este cuadro que pinta el hermano de Gustavo Adolfo Bécquer. Correcto, sí. Es un cuadro romántico, no sabemos quién es, bueno, es un hombre con un violín. Con un violín, efectivamente. Qué curiosidad, la verdad. Y otras obras de arte que no sabemos su autoría y un montón de detalles. Sorpresa tras sorpresa, Javier. ¿Esta estancia qué era? Pues era un comedor que usábamos antes frecuentemente, dado que teníamos allí la cocina. La cocina. Bueno, me llama muchísimo la atención las dovelas ciclópeas de este arco, de esta puerta de entrada. ¿Qué es? Es que esta es la entrada de la torre. ¿De la del siglo XIV? Efectivamente. Pues venga, vamos allá, vamos a descubrirla, a ver qué hay dentro. Y, misterio, lo primero, emoción. Los muros, que son más anchos de sobre 1,5 metros. Atención. O sea que esta era la cocina, pero veo una cama, vaya cama. Porque esta después, posteriormente, fue la habitación de Luis Blázquez. Ajá, donde dormía él. Aquí. Donde dormía él. Y luego creo que hizo como un pequeño lavabo en una esquina, ¿no? Puso un lavabo. Por cierto, lo tenemos aquí, de jovencito. Ah, sí, ahí está el Pérez, en la mili. Qué guapo, qué guapo era. Sí, sí. ¿Qué años tendría ahora? Bueno, casi Luis, 100, ¿no? Hombre, pues murió con 84, murió en el 16, bueno, hace 6 años. Pues 94 tendría aproximadamente. No te creas, Javier, que yo creo que hace mucho tiempo que no me siento en un tayuelu, ¿eh? Bueno, vemos que aquí tenéis una colección de sillas muy interesante en lo que es la cocinona. Muy variadas, sí, señor. La cocinona, ¿no? Sí, la cocinona se llamaba. Cuéntame. Bueno, aquí era donde se hacía la vida, se cocinaba. Ahí tiene un sitio para lavar los cacharros, esto es el yar, y aquí el horno de pan. ¡Oh, qué chulada! Que saldrá hacia afuera de forma circular, ¿no? Y que por cierto hay tiro, o sea, que es que no se mentirijillas. Y funcionaba. Perfectamente. Aquí se hicieron muchas paellas. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¡Qué prestoso! Y el suelo sí, es el original, sí. De terracota.
Bueno, este palacio, que es un BIC, un bien de interés cultural, en su interior, que estamos en la parte, no os olvides, en la parte de la torre, la más antigua, tiene estos arcos escarzanos maravillosos, ¿no? Preciosos. ¿Verdad que sí? Y esos sillares enormes, ¿eh? ¿Tú te imaginas? Mira, por cierto, un vargueño árabe, marroquí. También. Me trae Javier Blázquez, bueno, por esta casa que estamos enloquecidos con este palacio, a esta habitación que, según dices tú, pues es muy prestosa porque es muy independiente. Muy independiente, sí. Tiene su baño independiente y está independiente de todo el resto de la casa. Y está orientada, ¿qué estamos viendo de fondo? De fondo el mar. Qué gozada, ¿no? El mar, esto es el norte, el sur, o sea que está perfectamente con esa ubicación, porque el señor de la casa en su momento, como es la torre, ¿no es así, Javier? Pues él necesitaría ver el mar. Norte, sur, el Sueve, me has enseñado. Bueno, y estoy alucinada porque no nos olvidemos que esto sigue siendo la torre, hemos subido un piso. Vano tronera, ¿no? Sí, las troneras que ahora quedan en el interior de la casa, pero antiguamente cuando era la torre daban a la calle, lógicamente. Y veían desde aquí el Sueve. Sí, por supuesto. Ya. Bueno, vamos aquí. Vamos allá, que ¿qué piso de la torre? Esta es la tercera planta de la torre. Bueno. Aquí sigues viendo las troneras que antiguamente daban al exterior y ahora dan al interior de la casa. Sí. Y aquí hay dos ventanas que antiguamente eran troneras también. Cuando se adecuó a palacio se pusieron las ventanas para tener más luz. Claro. Y al fondo también tenemos otra. Más que nada también para que nuestros seguidores vean el grosor de la torre, que es una torre del siglo XIV, que decir. Efectivamente. Yo quiero ver arriba un poquito lo que tenéis. Bueno, estamos ya en una parte que es la parte más alta de la torre. Tenemos aquí unos talluelos muy prestosos con el escudo de los Blázquez. Sí, yo también me apellido Blázquez. Tenemos aquí otro brasero, como puedes ver, y aquí una colección de Cristos. Pero si es que a cada lugar donde se para la mirada hay, si no es una escultura, esta biblioteca, ¿no? Esta biblioteca que es magnífica, me imagino, no podemos tocarla, ¿no? Por respeto. Y luego la situación de nuevo, norte-sur. A esta ventana ves el mar y la otra ventana ves el Sueve. Bueno, me has traído a uno de los rincones. Es que esto todo serían secretos prestosos, porque esto es un no parar. ¿Cómo lo llamáis? Esta es la base de la torre. La base de la torre, siglo XIV, punto número 1. Se usa como mesón. Se utilizaba fundamentalmente cuando marcábamos asturcones y hacíamos aquí una pequeña fiesta. Entonces poníamos velas en las mesas y el tapeo. Porque tu tío tenía asturcones, ¿no es así? Sí, tenía asturcones, efectivamente. Y hacíais una fiesta. Y entonces, ¿dónde se sentaban los invitados? En estas sillas, que son una joya de cuero, que además están firmadas, tienen la firma del Pap Noel para los obetenses y para los asturianos de los años 70. Yo no lo llegué a conocer, pero me acuerdo de una pegatina que había en mi casa, que era como un Papá Noel, y son las sillas de aquel pub, ¿no es así? Y aquí se sientan, ahora ya no, los invitados a disfrutar de esta base de la torre, que es lo importante. Mira, aquí, hablando de asturcones, aquí tenemos los utensilios que se utilizaban para marcarlos. ¿Qué dices? Para marcar los asturcones se usaban estas Qué bonito, el Sagrado Corazón, y también esa cruz, y esta M, que no sabemos de quién sería. Bueno, esta es lo que llamáis vosotros la sala de armas, ¿no es así? Sí, la sala de armas, ¿no? Como puedes ver ahí, pues, distintos tipos de armas. Sí, y también una armadura que es auténtica. Sí, la armadura es auténtica. Sí. Y aquí tienes distintos tipos de navajas. Bueno, aquí tiene el despacho con su biblioteca. Sí, ya veo, ya. Tiene muebles antiguos de los juzgados, de los antiguos juzgados. Ya veo. Aquí es donde vamos a despedir nuestro programa porque ha sido sorpresa tras sorpresa, Javier Blázquez, hablar de él de alguna manera todo el tiempo, de don Luis Blázquez, tu tío y padrino, fundador, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, ¿no? que él participó, era muy religioso, del cuerpo de la nobleza de Asturias. Correcto. Eso es. También fue miembro de la Academia de Genealogía, también perteneció a diversas órdenes militares, religiosas, en fin, que fue un gran abogado, hemos dicho. Y fue profesor de la universidad también, de Oviedo.
pues nosotros nos quedamos en este que es su salón. Gracias por abrirnos, en concreto como es la zona como más íntima, ¿no? de trabajo, ¿no? Obviamente con todos los libros, y de abrirnos vuestra casa, vuestro palacio. Ha sido un placer. Pues nada, encantado. Querido Javier Blázquez, gracias y hasta pronto, porque nos vemos pronto a hablar de la capilla y del jardín. Efectivamente. Nosotros nos vemos aquí también en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias. En nuestros Secretos de Asturias nos encanta que os suscribáis y nos dejéis vuestras opiniones. Nos vemos pronto.